El 6 de agosto de 1945, Hiroshima fue testigo de un capítulo devastador en la historia. A las 8:15 de la mañana, un destello intenso iluminó la ciudad, seguido de un estruendo ensordecedor que redujo edificios y vidas a escombros. No era una bomba común, era Little Boy, la primera arma nuclear utilizada en combate. Desde una altura de aproximadamente 9.500 metros, el bombardero B-29 Enola Gay, bajo el mando del coronel Paul Tibbets, liberó la mortal carga que detonó en el aire, a unos 600 metros sobre el suelo. 3 días después, Nagasaki sufrió el segundo ataque nuclear. Fat Man, una bomba de plutonio, detonó a 500 metros del suelo, destruyendo gran parte de la ciudad y matando a miles. ¿Qué sucedió con los cuerpos de quienes estuvieron atrapados en el radio de destrucción y cómo impactó este evento en las generaciones futuras? La destrucción inmediata, Hiroshima y el impacto de Little Boy. La madrugada del 6 de agosto de 1945 marcó uno de los episodios más trágicos y decisivos de la historia moderna. A las 2:45 de la mañana, el bombardero B-29 conocido como Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, despegó desde la base aérea de Tinian en el Océano Pacífico. A bordo llevaba una carga nunca antes utilizada en un conflicto armado: la bomba atómica Little Boy, un dispositivo de uranio diseñado bajo el principio de fisión nuclear. Este artefacto, con un peso de aproximadamente 4.400 kilogramos y un diámetro de 71 centímetros, representaba el poder destructivo acumulado por años de investigación científica en el marco del Proyecto Manhattan. A medida que avanzaba la mañana, la tripulación del Enola Gay se aproximaba a su objetivo, la ciudad nipona de Hiroshima, situada en el suroeste del país. A las 8:09 las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar en la ciudad. La alarma hacía su trabajo, pero nadie se imaginaba que lo peor estaba por llegar. No obstante, para muchos habitantes, aquel ensordecedor sonido se había vuelto rutinario y no todos buscaron refugio inmediato. 6 minutos más tarde, a las 8:15, la bomba Little Boy fue liberada desde una altura de 9.700 pies, lo que equivale a aproximadamente 2.960 metros. Durante los 43 segundos que tardó en descender, la ciudad permaneció tranquila, ajena al cataclismo que estaba a punto de desencadenarse. Finalmente, la detonación ocurrió a una altitud de 600 metros sobre el suelo, cerca del puente Aioi, marcando el inicio de un desastre sin precedentes. El estallido liberó una energía equivalente a entre 13 y 15 kilotones de TNT, creando una bola de fuego que alcanzó un diámetro de 274 metros. La temperatura en el epicentro superó los 3.870 grados Celsius, suficientes para pulverizar instantáneamente materiales y tejidos humanos. La onda expansiva, viajando a una velocidad aproximada de 1.583 kilómetros por hora, arrasó todo a su paso, destruyendo edificios, vehículos y árboles en un radio de varios kilómetros. El impacto inmediato fue devastador. Más de 2/3 de los edificios de Hiroshima fueron destruidos o sufrieron daños graves. Se estima que alrededor de 80.000 personas murieron al instante, muchas de ellas reducidas a sombras permanentes impresas en las superficies debido a la intensidad de la luz y el calor. En los meses siguientes, las cifras de fallecidos aumentaron significativamente, alcanzando un total de más de 100.000 víctimas, debido a las heridas y los efectos de la radiación. Además de la destrucción física, la bomba desató una crisis humanitaria sin precedentes. Las calles de aquella aglomeración urbana se llenaron de escombros, cuerpos calcinados y personas gravemente heridas que buscaban desesperadamente agua y asistencia médica. La mayoría de los hospitales y centros de salud habían sido destruidos, lo que dejó a los pocos supervivientes en condiciones extremadamente precarias. La lluvia negra, una precipitación cargada de partículas radiactivas, cayó sobre la ciudad, contaminando aún más el medio ambiente y causando secuelas a largo plazo en la salud de la población. El diseño de Little Boy tenía de simple lo que también de terriblemente efectivo. Basado en el modelo de tipo arma, utilizaba uranio 235 como material fisionable.
Al disparar un proyectil de uranio contra un núcleo sólido del mismo material, se desencadenaba una reacción en cadena que liberaba una cantidad masiva de energía en una fracción de segundo. Las condiciones geográficas y atmosféricas de Hiroshima amplificaron el impacto de la explosión. Rodeada por montañas, la ciudad actuó como una caja de resonancia que concentró la onda expansiva y el calor, aumentando la destrucción en la zona urbana. Además, la estructura densa y relativamente intacta de la ciudad, con edificios principalmente de madera, contribuyó al elevado número de víctimas. En términos climáticos, el día era cálido, con temperaturas de aproximadamente 30 grados Celsius y una humedad cercana al 80%. El cielo mayormente despejado permitió al Enola Gay apuntar con precisión, asegurando que el impacto se produjera exactamente en el objetivo previsto. A nivel internacional, la detonación de Little Boy marcó un punto de inflexión no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en la historia de las relaciones internacionales y en la forma de llevar a cabo los enfrentamientos bélicos. La demostración del poder destructivo de las armas nucleares planteó profundas preguntas éticas y estratégicas, iniciando un debate global sobre el uso y la proliferación de estas tecnologías. Al mismo tiempo, estableció a Estados Unidos como una superpotencia en la era nuclear, alterando para siempre el equilibrio de poder global. De esa forma, el 6 de agosto de 1945, pasó de ser una ciudad próspera a un campo de desolación en cuestión de pocos segundos. Otro día de devastación, Nagasaki y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la tragedia no solo los arropó a ellos. Tan solo 3 días después, una bomba atómica denominada Fat Man fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Este ataque marcó un punto culminante en los eventos que llevaron al fin de la Segunda Guerra Mundial. El contexto, los detalles técnicos, las circunstancias del ataque y sus devastadoras consecuencias forman un relato profundamente impactante de aquel momento histórico. El objetivo inicial del fuego no era ese sitio, sino Kokura, una ciudad de gran relevancia militar e industrial para el esfuerzo bélico nipón. Y es que la meta original albergaba importantes instalaciones para la producción de armas y municiones, lo que la convertía en un blanco estratégico. Sin embargo, al llegar el día del ataque, la ciudad estaba cubierta por densas capas de niebla y humo, lo que dificultaba la identificación visual del objetivo. Esto obligó a la tripulación del bombardero B-29 Boxcar, comandado por el mayor Charles Sweeney, a desviarse hacia Nagasaki, un objetivo secundario previamente seleccionado. Sin ser el primer objetivo, tenía una significativa importancia militar debido a sus instalaciones de fabricación de torpedos y otros componentes esenciales para la maquinaria de guerra japonesa. La ciudad también albergaba instalaciones del conglomerado Mitsubishi, que jugaba un papel crucial en la producción armamentística. La bomba Fat Man, una sofisticada arma de plutonio basada en un diseño de implosión, pesaba aproximadamente 4,5 toneladas. Su mecanismo implicaba la compresión de una esfera de plutonio mediante la detonación simultánea de explosivos altamente precisos, lo que provocaba una reacción en cadena nuclear. Con una potencia destructiva equivalente a 21 o 22 kilotoneladas de TNT, esta bomba representaba un avance técnico letal en la historia de las armas. A las 11:02, hora local, Fat Man fue lanzada desde una altitud considerable, detonando a unos 500 metros sobre la superficie de Nagasaki. La detonación inicial causó una devastación inmediata, con una onda expansiva que arrasó todo en un radio de más de 1 kilómetro. Edificios fueron pulverizados, mientras que otros quedaron envueltos en llamas, agravando la magnitud de la tragedia. La onda de choque generada por el estruendo fue tan poderosa que proyectó a personas, animales y objetos a velocidades superiores a 150 kilómetros por hora. Las temperaturas extremas generadas en el epicentro de la detonación desataron incendios que se propagaron rápidamente, consumiendo zonas residenciales y comerciales por igual. La cifra de víctimas fue escalofriante. Aproximadamente 22.000 personas murieron instantáneamente debido al estallido y sus resultados inmediatos. En los meses siguientes, el número de fallecidos aumentó significativamente
superando las 64.000 personas hacia finales de 1945. Estas muertes adicionales fueron consecuencia de heridas graves, quemaduras y los efectos de la radiación. Miles de sobrevivientes sufrieron secuelas físicas y psicológicas, mientras que la exposición a la emisión dejó a muchos con enfermedades crónicas y un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Evidentemente, la ciudad quedó reducida a escombros, y quienes vivieron para contarlo enfrentaron un escenario apocalíptico de devastación, caos y sufrimiento. La devastación causada por las bombas atómicas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, envió un mensaje contundente al liderazgo nipón. Las ciudades seleccionadas para los bombardeos habían sido elegidas no solo por su importancia militar, sino también por su estado relativamente intacto, lo que garantizaba que los frutos de las bombas fueran claramente visibles. Este enfoque buscaba maximizar el impacto psicológico y persuadir a la isla para que se rindiera incondicionalmente. La tragedia atómica, impacto y resiliencia. Los efectos inmediatos de los bombardeos atómicos fueron devastadores y se caracterizaron por un amplio espectro de daños y consecuencias sobre la población de ambas ciudades. Estos incluyeron lesiones graves causadas por la detonación, el calor extremo y la exposición a radiación. La intensa liberación de energía térmica que siguió a los bombazos generó temperaturas cercanas a los 4.000 grados Celsius en las proximidades de los hipocentros. Las quemaduras se convirtieron rápidamente en una de las principales causas de muerte, afectando sobre todo a quienes se encontraban cerca del lugar de las detonaciones. Las lesiones térmicas variaron desde quemaduras leves hasta lesiones de tercer grado, que resultaban frecuentemente mortales debido a la falta de atención médica adecuada. En Hiroshima, se estima que más del 60% de los sobrevivientes sufrieron quemaduras graves. En Nagasaki, los daños por el calor no fueron menos severos, con una devastación dentro de un radio de 2 kilómetros del hipocentro. Las llamas consumieron gran parte de las estructuras, intensificando el número de víctimas al generar incendios que duraron varias horas en ser sofocados. La onda expansiva, resultado directo de los estallidos, fue responsable de otro tipo significativo de daños. Las personas expuestas a esta onda sufrieron lesiones mecánicas causadas por escombros lanzados por la fuerza del impacto. Entre estas lesiones se incluyen fracturas óseas, heridas abiertas e incluso daños internos que en muchos casos provocaron muertes inmediatas. Allí, aproximadamente entre 70.000 y 135.000 personas murieron en los meses posteriores al ataque, muchas de ellas debido a los efectos directos de estas lesiones. En la otra ciudad, las cifras oscilaron entre 60.000 y 80.000, reflejando igualmente la magnitud del desastre. La radiación ionizante emitida por las explosiones constituyó uno de los aspectos más perjudiciales para los supervivientes. La exposición inmediata a esta desencadenó síntomas de enfermedad por radiación aguda. Esta última ocurre cuando una persona es expuesta a una alta dosis de emisión ionizante, generalmente superior a 100 milisieverts, y provoca síntomas como náuseas, vómitos, pérdida de cabello y, en casos graves, la muerte por fallo orgánico o hemorragias internas. La dosis umbral para daños agudos se sitúa en torno a los 500 milisieverts, y las dosis cercanas a los 5.000 milisieverts son generalmente fatales. En las primeras semanas tras los bombardeos, los sobrevivientes comenzaron a experimentar vómitos, náuseas, diarrea, hemorragias y caída del cabello. Estos síntomas afectaron a una parte considerable de la población expuesta, siendo responsables de un número significativo de muertes dentro de las primeras 10 semanas. Más del 15% de las muertes ocurridas durante este período estuvieron directamente relacionadas con las consecuencias de la radiación. Muchos sufrieron daños graves debido a ella, que causó una destrucción masiva de células. Este daño resultó en una pérdida crítica de leucocitos y plaquetas en la sangre, lo que redujo considerablemente las posibilidades de supervivencia. El tratamiento de estos pacientes incluyó terapias antimicrobianas y apoyo para el funcionamiento de la médula ósea, esenciales para enfrentar la devastadora falta de componentes sanguíneos. Además de los resultados inmediatos, la exposición a la refulgencia ionizante incrementó el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer a largo plazo,
Estudios realizados sobre los supervivientes de los bombardeos atómicos, como el Lifespan Study, han demostrado que la probabilidad de desarrollar cáncer inducido por radiación aumenta proporcionalmente con la dosis recibida. Los efectos estocásticos, que son aquellos que no son visibles inmediatamente y pueden aparecer años después, incluyen mutaciones genéticas y el desarrollo de cáncer debido a fallos en los mecanismos de reparación celular. De hecho, las tasas de leucemia comenzaron a aumentar significativamente unos 5 años después de los bombardeos. Posteriormente, también se registró un incremento notable en casos de tumores sólidos, como los cánceres de mama, pulmón y tiroides. Además, se documentaron cataratas y otros problemas de salud asociados a la exposición prolongada a la emisión. La descendencia de mujeres embarazadas expuestas a las explosiones presentó un riesgo elevado de malformaciones congénitas y otros problemas de desarrollo. Por otro lado, la radiación tuvo secuelas muy diferentes dependiendo de la edad de las personas expuestas. En este ámbito, los niños y los adolescentes mostraron una mayor sensibilidad. En los menores de 10 años, por ejemplo, el riesgo de desarrollar leucemia aumentó hasta 100 veces en comparación con los adultos. La tasa de leucemia alcanzó su punto máximo entre 6 y 8 años después de los bombardeos, y por cada unidad de dosis de radiación recibida, expresadas en grays, el riesgo de desarrollar leucemia aumentó 70 veces en los niños, mientras que en los adultos solo se duplicó. Además de la leucemia, los niños presentaron una mayor incidencia de tumores sólidos, como cáncer de mama, estómago y tiroides, siendo más frecuentes los casos cuanto más joven eran los niños al momento de la exposición. En los adultos, el riesgo de desarrollar cáncer también aumentó, pero en menor medida que en los niños. En su caso, el riesgo de leucemia por cada gray de radiación era solo el doble. Además, los adultos expuestos a ella presentaron un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, con la probabilidad de desarrollar estas afecciones aumentando en función de la dosis de refulgencia recibida. A largo plazo, los sobrevivientes de los bombardeos presentaron aproximadamente un riesgo 1.5 veces mayor de desarrollar cáncer sólido en comparación con la población general. Además de los efectos físicos, los bombardeos tuvieron profundas consecuencias psicológicas y sociales. El trauma experimentado por todos ellos se reflejó en altos niveles de estrés postraumático, depresión y otros trastornos mentales. La destrucción de las ciudades, junto con la pérdida de seres queridos y medios de subsistencia, dejó a muchas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Destrucción inmediata. La crisis médica post-bombardeo. Como se ha podido demostrar hasta ahora, después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki, solo 3 días luego, la situación de la salud en ambas ciudades se vio gravemente afectada. Y como era de esperarse, la combinación de quemaduras, lesiones mecánicas y resultados de la radiación hizo que el sistema de salud local colapsara. En las primeras horas después de los bombardeos, la infraestructura médica en ambas ciudades fue prácticamente destruida, lo que complicó enormemente los esfuerzos de atención a los sobrevivientes. La ciudad albergaba algunas instituciones dedicadas a la salud. Por ejemplo, el Hospital de Ayuda Mutua del Ejército de Hiroshima, inaugurado solo 3 años antes, ofrecía cuidado a los soldados y sus familias. Al otro lado de la ciudad, el Hospital de la Prefectura de Hiroshima, con más de un siglo de historia, era un refugio para los civiles que buscaban atención médica. Mientras tanto, el primer y segundo hospital militar de Hiroshima funcionaban como bastiones en la materia para el personal militar. Estos hospitales no solo trataban heridas físicas, sino que brindaban apoyo emocional a aquellos que enfrentaban las secuelas del conflicto. En este entorno, los trabajadores del Hospital de la Cruz Roja se preparaban para ofrecer su ayuda en tiempos difíciles. Aunque no lo supieran en ese momento, sí que vendrían. Esos eran algunos de los centros de atención médica más famosos de Hiroshima. Pues bien, el 6 de agosto del 45, los edificios se derrumbaron como castillos de naipes. Entre ellos, los hospitales que habían sido refugios se convirtieron en ruinas humeantes. El Hospital de Ayuda Mutua del Ejército quedó prácticamente destruido, y el Hospital de la Prefectura fue aniquilado en su totalidad.
Los supervivientes se encontraron atrapados en una pesadilla. Aquellos que habían acudido a los hospitales en busca de servicio médico ahora eran víctimas del caos. Las instalaciones estaban desbordadas con heridos y enfermos, pero el personal médico enfrentaba su propia tragedia. Muchos estaban heridos o habían perdido la vida en la explosión. En aquella ciudad, aproximadamente el 90% de los médicos y el personal de enfermería fueron muertos o gravemente heridos, lo que dejó a la ciudad con una capacidad mínima para atender a los heridos. De los 298 médicos que ejercían en la ciudad, solo 73 sobrevivieron y en el hospital más grande de la ciudad, de 30 médicos, solo 6 pudieron seguir trabajando. Además, se cree que 42 de los 45 hospitales que allí había quedaron fuera de servicio y la población se vio completamente desbordada por la magnitud de la tragedia. Esto resultó en una mortalidad muy alta, ya que los heridos no pudieron recibir el cuidado médico adecuado para tratar tanto las heridas físicas como las secuelas de la emisión. Se estima que para finales de 1945, entre 140.000 y 200.000 personas habían muerto en las dos ciudades, debido tanto a los efectos directos de las detonaciones como a la enfermedad por radiación. La situación en Nagasaki fue similar, aunque las cifras exactas de la cantidad de médicos y personal médico que murieron no están tan detalladas como en Hiroshima. No obstante, sí se maneja que la Universidad de Medicina de Nagasaki y sus clínicas fueron severamente afectadas, y alrededor de 1.000 médicos, estudiantes de medicina y personal de salud, incluyendo pacientes, perdieron la vida en el reventón. Tras los bombardeos, las primeras medidas de atención fueron tomadas por organizaciones humanitarias, especialmente el Cruz Roja japonesa y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas organizaciones movilizaron personal médico y recursos, trabajando bajo condiciones extremas para asistir a los heridos. A pesar de los esfuerzos, debido a la falta de recursos y a la devastación generalizada, las condiciones en los hospitales improvisados no fueron menos precarias. El servicio se centró en tratar quemaduras, heridas abiertas y enfermedades por radiación aguda, pero el número de lesionados era tan grande que los esfuerzos médicos fueron insuficientes para evitar una alta tasa de mortalidad, especialmente entre aquellos que sufrían de la última de las 3 enfermedades mencionadas. Para tratar sus problemas de salud, muchos se vieron obligados a dejar sus ciudades devastadas en busca de atención médica y una nueva vida. En su travesía, algunos se trasladaron a otras ciudades, buscando escapar de la sombra del estigma que los acompañaba. Con el tiempo, se establecieron centros de tratamiento para atender a los sobrevivientes, que continuaron enfrentando problemas de salud a largo plazo. El gobierno japonés implementó varias políticas para ayudarlos. En 1956, el país creó hospitales especializados en Hiroshima, y en 1969, en la segunda zona bombardeada, operados por la Cruz Roja japonesa, estos hospitales brindaban atención gratuita a los hibakusha, y los costos de tratamiento eran cubiertos por el Estado. Con todo y estos loables esfuerzos, no fue suficiente para cubrir todas las necesidades, ya que las listas de espera para los servicios médicos eran largas y la demanda superaba la capacidad de los hospitales. Además, el número de sobrevivientes de las bombas atómicas que requerían servicio médico seguía siendo elevado, lo que puso una enorme presión sobre el sistema de salud. Hibakusha. Las vidas marcadas por la radiación. Los ataques nucleares suscitados ambos días causaron una destrucción sin igual y dejaron a los sobrevivientes, conocidos en la isla como los hibakusha, enfrentando consecuencias físicas y psicológicas que perduran hasta el día de hoy. Las experiencias de cada uno de ellos revelan un sufrimiento indescriptible, tanto en términos de pérdidas personales como de consecuencias a largo plazo en su salud y bienestar. Sadae Kasaoka era una joven colegiala que vivía en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica sobre aquella ciudad. Con tan solo 12 años, experimentó en primera persona la devastación en masa de la bomba. Su casa, situada a unos 3,5 kilómetros del hipocentro, se convirtió en un lugar de horror inimaginable cuando la detonación arrasó su ciudad y se cobró innumerables vidas, incluidas las de sus padres. Aquella fatídica mañana, Sadae estaba en casa con su abuela. En el momento en que detonó la bomba,
La onda expansiva la arrojó violentamente contra la pared. Después, se enfrentó a una escena de caos y destrucción. Los cristales rotos de las ventanas cercanas le perforaron la piel y recuerda vívidamente la inquietante imagen de su padre, que regresó a casa irradiado e irreconocible. La pérdida de su madre se convirtió en una herida profunda. Esperó en vano el regreso de su madre, una esperanza que nunca se cumpliría. Durante décadas, Sadae sufrió discriminación como hibakusha o sobreviviente de la bomba atómica. No fue hasta hace menos de 20 años que Sadae comenzó a compartir públicamente su historia, lo que marcó un punto de inflexión significativo en su vida. Cuando se paró ante el público en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, las palabras de Sadae resonaron con claridad y emoción. A menudo comparó el estallido con un tifón de fuerza inimaginable, reflexionando sobre cómo destrozó no solo edificios, sino sueños y futuros. En los últimos años, Sadae ha participado en varios programas destinados a educar a los jóvenes sobre las consecuencias de la guerra nuclear. Ha inspirado a muchos sucesores que se dedican a compartir las historias de los hibakusha, haciendo hincapié en que la paz requiere una participación activa en lugar de una espera pasiva. Tsutomu Yamaguchi, por su parte, creció en una familia modesta y destacó académicamente, hasta que finalmente obtuvo un título de ingeniería en la Universidad de Waseda en Tokio. Después de completar su educación, regresó a Nagasaki y comenzó a trabajar para Mitsubishi Heavy Industries, donde se dedicó a la construcción naval. Por aquellos días fatídicos, Yamaguchi estaba en un viaje de negocios de 3 meses en Hiroshima. En la mañana del 6 de agosto, mientras se preparaba para abandonar la ciudad, fue testigo del catastrófico evento que cambiaría su vida para siempre. Un devastador estampido se produjo a unos 3 kilómetros de donde se encontraba y fue arrojado al suelo por la fuerza de la onda. A pesar de sufrir quemaduras graves, tímpanos perforados y ceguera temporal, Yamaguchi logró arrastrarse hasta un lugar seguro y pasó la noche en un refugio antiaéreo con sus colegas. Al día siguiente, a pesar de sus heridas, Yamaguchi regresó a Nagasaki para recuperarse. Él no lo sabía, pero aquella no sería la mejor decisión de todas. El 9 de agosto, cuando se presentó de nuevo a trabajar en Mitsubishi Heavy Industries, la tragedia golpeó de nuevo. Justo cuando comenzaba a explicar los acontecimientos de Hiroshima a su supervisor, la segunda bomba, Fat Man, fue lanzada. Una vez más, Yamaguchi se encontró dentro del radio de la explosión. Describió cómo el cielo se oscureció y se escuchó un tremendo ruido cuando fue lanzado al aire una vez más. Así es. Yamaguchi es una de las pocas personas en el mundo que puede afirmar que sobrevivió a ambos bombardeos, pero enfrentó inmensos desafíos físicos y psicológicos después de ellos. Sufrió problemas de salud a largo plazo relacionados con la exposición a la emisión, incluidas cataratas y leucemia aguda. Su esposa también sufrió problemas de salud debido a la enfermedad por radiación y finalmente falleció de cáncer. Durante muchos años después de la guerra, Yamaguchi permaneció en silencio sobre sus experiencias. No fue hasta la década de los 2000 que comenzó a compartir su historia públicamente. Se convirtió en un defensor del desarme nuclear y participó en varios foros para crear conciencia sobre los horrores de la guerra nuclear. Sus testimonios se han presentado en documentales y en reuniones internacionales como las Naciones Unidas. En reconocimiento a su condición única de superviviente de ambos bombardeos atómicos, Yamaguchi fue reconocido oficialmente por el gobierno nipón en 2009. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y una voz poderosa contra las armas nucleares hasta su muerte por cáncer de estómago, el 4 de enero del 2010. Un tercer caso está asociado a Hiroko Kawaguchi. Su infancia estuvo marcada por la guerra y muy especialmente por el profundo impacto del bombardeo atómico que cambiaría su vida para siempre. El 6 de agosto del 45, cuando tenía apenas 8 años, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. En ese momento, Hiroko estaba cerca de su casa en Kamitenmacho, aproximadamente a 1 kilómetro del hipocentro. Esa fatídica mañana, ella y sus amigos se dirigían al río cuando vieron una columna de humo blanco proveniente de un avión que volaba sobre ellos. En un intento desesperado por buscar seguridad, Hiroko se refugió bajo el alero de una casa cercana, cubriéndose instintivamente los ojos y los oídos con las manos.
El edificio pronto se derrumbó a su alrededor, atrapándola bajo los escombros. Milagrosamente logró salir ilesa, sin sufrir quemaduras ni heridas físicas. Sin embargo, el trauma de la experiencia fue indeleble. Poco después de escapar, se reencontró con su madre, Shizuko, que había resultado gravemente herida al intentar regresar a casa después de recoger raciones. Shizuko sufrió quemaduras en la espalda por el destello de la bomba y sufrió heridas importantes en la cabeza por la caída de escombros. La familia de Hiroko ya había sido afectada por la tragedia. Su padre había muerto en China durante la guerra en 1938. Después del bombardeo y la posterior muerte de su madre a causa de las heridas sufridas ese día, Hiroko y su hermano se quedaron con poco apoyo. Al principio vivieron en el cobertizo de un pariente antes de que los acogieran sus tíos. La pérdida de sus padres obligó a Hiroko a abandonar sus sueños de asistir a la escuela secundaria. A pesar de estas dificultades, Hiroko encontró un camino hacia adelante. A los 20 años, se inscribió en una escuela de contabilidad y obtuvo un certificado de teneduría de libros mientras ayudaba a su tío en su negocio de fabricación de muebles. Este periodo de su vida trajo algo de felicidad en medio de las tristezas persistentes de la pérdida. Se casó 2 años más tarde y fue madre de 2 hijos, y con el tiempo dio la bienvenida a 5 nietos y 2 bisnietos a su familia. No obstante, la vida siguió poniendo a prueba la resiliencia de Hiroko. En 1990, le diagnosticaron cáncer de tiroides, que se reconoció como una consecuencia directa de la bomba atómica. A lo largo de su vida ha llevado consigo no solo los recuerdos de ese día desgarrador, sino una promesa que le hizo a su madre: cuando muramos, muramos juntos. Este sentimiento encapsula las profundas cicatrices emocionales que dejó el bombardeo y refleja la conexión duradera de Hiroko con la trágica historia de su familia. A pesar de las atrocidades sufridas, muchos hibakusha se enfrentaron a otro tipo de sufrimiento: el aislamiento social. A menudo los perjudicados eran estigmatizados debido a las cicatrices visibles de sus heridas o los productos físicos que la refulgencia había tenido sobre ellos. En realidad, la sociedad japonesa evitaba a las personas que habían sido expuestas a la emisión, temiendo que pudieran ser portadores de enfermedades contagiosas o que sus condiciones fueran el resultado de alguna maldición. La discriminación que sufrían aumentaba su dolor emocional, pues sentían que eran vistos como dañados o sucios por la sociedad. Esto creó un círculo vicioso de aislamiento, donde los supervivientes, además de su sufrimiento físico, enfrentaban una exclusión social que agravaba su dolor. El trauma psicológico también fue una consecuencia importante de los ataques. El miedo, la ansiedad, las pesadillas, la depresión y el trastorno de estrés postraumático fueron comunes entre los hibakusha. Estos problemas psicológicos a menudo empeoraban con el paso de los años, ya que la constante preocupación por su salud y el sufrimiento por la pérdida de seres queridos continuaba siendo una carga emocional que nunca desaparecía. La guerra, la muerte y la devastación se convirtieron en parte de su vida diaria. El impacto en las estructuras familiares también fue profundo. La muerte de familiares cercanos y las heridas sufridas por los sobrevivientes alteraron la dinámica familiar. Muchas personas tuvieron que asumir el cuidado de familiares gravemente heridos, lo que dejó una huella emocional difícil de borrar. El apoyo social, aunque presente en algunos casos, no fue suficiente para mitigar el sufrimiento de aquellos que perdieron todo en cuestión de minutos. La reestructuración de sus vidas en un contexto de destrucción masiva fue un proceso doloroso, largo y complejo. De igual manera, el recuperar el sustento económico fue un desafío significativo. La devastación de las ciudades y la destrucción de los medios de producción y las infraestructuras de trabajo dejaron a muchos sobrevivientes sin fuente de ingresos. La ayuda estatal, aunque presente en algunos momentos, fue insuficiente y tardó en llegar. La incertidumbre económica fue una constante durante los años posteriores al ataque. A pesar de estas dificultades, muchos hibakusha comenzaron a reconstruir sus vidas desde las cenizas, viviendo en refugios temporales y subsistiendo con recursos mínimos. A pesar de todo el sufrimiento, muchos se convirtieron en defensores del desarme nuclear y la paz mundial.
Utilizaron sus historias personales como una forma de advertir a las generaciones futuras sobre los horrores de la guerra y, en particular, de la nuclear. Organizaciones como Nihon Hidankyo fueron fundadas por Hibakusha para abogar por la paz y el fin de las armas nucleares. Estos supervivientes compartieron sus testimonios y lucharon por asegurarse de que los horrores de Hiroshima y Nagasaki no se repitieran en ninguna parte del mundo. Un entorno en ruinas. ¿Cómo la bomba nuclear destruye todo a su paso? Ahora cabría preguntarse, ¿solamente los seres humanos padecieron bajo aquellos ataques? La respuesta, naturalmente, es no. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki trajeron consigo efectos devastadores en diversos aspectos de la vida de los Hibakusha. Los daños, tanto físicos como psicológicos, fueron profundos y tuvieron repercusiones duraderas en las generaciones afectadas, marcando un antes y un después en las ciudades y en las vidas de quienes experimentaron la tragedia. Desde el primer momento, las consecuencias inmediatas de las detonaciones fueron evidentes. Ambas aglomeraciones urbanas fueron golpeadas por una onda expansiva de gran magnitud que alcanzó casi la totalidad de las infraestructuras de ambas ciudades. En Hiroshima, aproximadamente el 80% de los edificios fueron destruidos en cuestión de segundos debido a la tremenda presión y el calor generados por la detonación. En Nagasaki, un área de 6.7 kilómetros cuadrados fue devastada directamente. Esta destrucción no solo afectó a las edificaciones, sino también a los recursos básicos como el suministro de agua, alimentos y atención médica, creando una crisis humanitaria que afectó gravemente a los sobrevivientes. Los resultados de la radiación fueron igualmente devastadores. La liberación de grandes cantidades de material radiactivo resultó en una contaminación ambiental masiva, que afectó tanto al suelo como al agua y al aire. Esta contaminación tendría secuelas a largo plazo, no solo sobre las personas que estuvieron expuestas directamente a la refulgencia, sino sobre la flora y fauna de las áreas afectadas. La vegetación fue destruida por la extrema temperatura que alcanzaron las explosiones y muchas especies animales fueron aniquiladas o gravemente afectadas. El proceso de reconstrucción de las ciudades comenzó poco después de los bombardeos, pero fue lento y lleno de dificultades. La infraestructura en los dos sitios fue reconstruida de manera gradual y con el tiempo ambas ciudades lograron restablecerse como lugares habitables. Hoy en día, ambos son destinos para quienes desean recordar la tragedia y aprender sobre los horrores de la guerra nuclear. No obstante, el legado de los bombardeos sigue siendo una parte integral de la memoria colectiva de ambas ciudades y de Japón en su conjunto. A lo largo de las décadas, la relación entre los Hibakusha y la sociedad nipona también fue cambiando. Si bien en los primeros años después de la guerra existió una fuerte estigmatización, con el tiempo se empezó a reconocer a los sobrevivientes como símbolos del sufrimiento humano y de la necesidad de evitar futuras guerras nucleares. Hiroshima, por ejemplo, fue designada como Ciudad de la Paz, y se erigieron monumentos y museos en honor a las víctimas y a los que vivieron para contarlo. El Parque Memorial de la Paz de Hiroshima es uno de los principales sitios de reflexión. Este edificio, parcialmente destruido por el estruendo, se ha convertido en un símbolo de la devastación y un recordatorio de la necesidad de mantener la paz. El parque, con sus numerosos monumentos, se convierte en un lugar de encuentro cada año, especialmente el 6 de agosto, cuando se realizan ceremonias de recuerdo. El Parque de la Paz, en Nagasaki, también es un espacio central de recuerdo. La Friedensstatue, que observa la ciudad desde el parque, simboliza el anhelo de paz y la lucha por un futuro libre de armas nucleares. Cada 9 de agosto se realiza una ceremonia similar a la de Hiroshima, donde se recuerda la tragedia y se enfatiza la importancia del desarme. El parque alberga una placa con los nombres de las víctimas de la bomba, lo que subraya la dimensión humana de la tragedia y mantiene viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en ese fatídico día. Estas iniciativas fueron parte de un esfuerzo más amplio por fomentar el entendimiento de los efectos devastadores de las armas nucleares y promover la paz en el mundo. La importancia de las ceremonias de recuerdo en ambas ciudades es difícil de subestimar. Estas actividades anuales atraen no solo a residentes locales, sino también a delegaciones internacionales, lo que refuerza el mensaje global de paz. En estas ceremonias
A menudo se observan momentos de silencio a las horas exactas de las detonaciones de las bombas, en un acto de respeto y reflexión. En el caso de Hiroshima, el evento principal se realiza a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, mientras que en la segunda zona bombardeada, el acto tiene lugar a las 11:02 del 9 de agosto. Durante estas ceremonias, figuras políticas, como el primer ministro nipón, se encargan de recordar a las víctimas y de hacer llamados al desarme nuclear, insistiendo en la importancia de aprender de la historia. Sin embargo, a pesar de la reconstrucción y los esfuerzos por mejorar la calidad de vida en ambas partes afectadas, la evidencia de los bombardeos sigue presente. Aunque muchas de las víctimas fueron atendidas con el tiempo, la verdad es que las secuelas de los bombardeos siguen afectando a la población, y los hibakusha continúan luchando contra los problemas de salud y las secuelas emocionales. En la actualidad, organizaciones como Alcaldes por la Paz promueven la educación sobre los peligros de las armas nucleares y abogan por políticas de desarme. Estas iniciativas se extienden más allá de Japón, llegando a muchas partes del mundo, donde los mensajes de Hiroshima y Nagasaki siguen siendo relevantes. En ciudades de todo el planeta se realizan ceremonias similares a las de las ciudades niponas para honrar a las víctimas de los bombardeos y para pedir un futuro libre de armas nucleares. De la teoría a la práctica, ¿cómo nació la bomba atómica? Toda esta devastación fue posible porque la bomba atómica fue el resultado directo de un esfuerzo científico monumental conocido como el Proyecto Manhattan. Los científicos involucrados eran de diversas nacionalidades, muchos de los cuales habían huido de Europa debido a la persecución nazi. Este proyecto fue impulsado por la necesidad urgente de los Estados Unidos de desarrollar un arma capaz de cambiar el curso de la guerra. En realidad, los americanos no podían ser indiferentes ante todo lo que estaba sucediendo en Asia y Europa. Tenían deseos de venganza tras el ataque japonés a Pearl Harbor, ocurrido el 7 de diciembre del 41. Este ataque, que resultó en la pérdida de miles de vidas y la destrucción de una parte significativa de la flota del Pacífico, encendió la furia nacional y llevó a Estados Unidos a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Y si a ello le sumamos la amenaza de que Alemania pudiera desarrollar primero una bomba que le diera la ventaja absoluta en el campo de batalla, tenían un caldo de cultivo perfecto para acabar con su neutralidad. El Proyecto Manhattan comenzó formalmente en 1942 bajo la dirección del general Leslie Groves y el físico Robert Oppenheimer. Groves, un ingeniero militar, fue responsable de la supervisión general del proyecto, mientras que Oppenheimer dirigió el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se concentraron los esfuerzos científicos. Desde sus inicios, el proyecto creció rápidamente, abarcando más de 130.000 empleados y un costo aproximado de $2.000 millones. La mayor parte del presupuesto se destinó a la construcción de instalaciones y producción de materiales fisibles, como uranio y plutonio. Uno de los hitos clave en el desarrollo de la bomba fue la construcción del primer reactor nuclear del mundo, conocido como Chicago Pile 1. Este avance permitió a los científicos entender mejor las reacciones nucleares necesarias para crear una explosión atómica. A medida que avanzaba el proyecto, se decidieron dos diseños principales para las bombas atómicas, una basada en uranio 235, denominada Little Boy, y otra basada en plutonio 239, llamada Fat Man. El 16 de julio del 45 se llevó a cabo la primera prueba exitosa de una bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. A las 5 horas, 29 minutos con 45 segundos de la mañana, una intensa luz iluminó el cielo, creando un nuevo sol que se elevó rápidamente. La detonación generó una nube de hongo que alcanzó más de 12 kilómetros de altura. Esta prueba, conocida como Trinity, demostró que el diseño por implosión funcionaba correctamente y liberó una energía equivalente a aproximadamente 20 kilotones de TNT. El estruendo fue tan poderoso que dejó una marca indeleble en la historia y confirmó que los esfuerzos del Proyecto Manhattan habían dado sus frutos. Tenían en sus manos una de las armas más poderosas y letales jamás creadas. Con la rendición inminente de Alemania en mayo de ese año, los líderes estadounidenses comenzaron a planear el uso de las bombas atómicas contra Japón.
La decisión no fue sencilla. Había debates sobre si utilizar las bombas sería necesario para forzar una rendición rápida o si podría haber alternativas menos destructivas. No obstante, a medida que las fuerzas estadounidenses continuaban bombardeando ciudades niponas con armas convencionales sin lograr una rendición efectiva, se consideró cada vez más probable que las bombas atómicas fueran utilizadas. Y bueno, así procedieron los norteamericanos y el resto es historia. La Segunda Guerra Mundial acabó con la rendición de Japón, no sin antes dejar un prolongado memorial de víctimas mortales.